Bienvenidos, les habla Tika. Este primer video tiene como finalidad estudiar la definición de la función cuadrática, sus características y la representación de la parábola en el plano cartesiano. El expositor tomará algunos ejercicios desarrollados en el documento ejemplo1.pdf para explicar de forma gráfica y dinámica la forma general de la función cuadrática y para describir algunas condiciones básicas que caracterizan a una función polinómica de segundo grado. Luego que el estudiante observe el video, se espera que se motive a utilizar el aplicativo Cuadrática para recrear algunos ejemplos que se encuentran en el PDF denominado Ejemplo 1 o para recrear sus propios ejemplos de funciones de segundo grado. El estudiante, al tener la oportunidad de interactuar con el aplicativo, logra repasar el contenido temático referente a la definición de la función cuadrática y su representación gráfica, de tal manera que participa activamente en un aprendizaje autónomo, haciendo uso de sus propios tiempos y espacios para asimilar el conocimiento ilustrado y fortalecer sus competencias matemáticas en cuanto al razonamiento cuantitativo para la resolución de problemas en el contexto empresarial. Vamos a recurrir al ejemplo 1, donde se habla de las características de la función cuadrática. Podemos decir que una función es cuadrática si tiene representación algebraica un polinomio de grado 2. En este caso, f de x igual a ax cuadrado más bx más c es una función cuadrática si a es distinto de 0. Siempre que a sea distinto de 0, la representación gráfica de esa función es una parábola, lo que caracteriza a la función cuadrática. Cuando a es 0, observamos que obtenemos una representación gráfica, una recta, y la función no es cuadrática como lo muestra acá el texto. Pero si a es distinto de 0, por ejemplo 1, obtenemos una parábola como representación gráfica. Observamos aquí el coeficiente del componente x cuadrado es distinto de 0 y en ese caso podemos hablar de la concavidad, que está asociada al coeficiente a. Cuando a es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba, y cuando a es menor que 0, la función es cóncava hacia abajo, que está asociada a la abertura de la parábola. Cuando la parábola abre hacia abajo, decimos que la función es cóncava hacia abajo, y cuando la parábola abre hacia arriba, decimos que es cóncava hacia arriba. En cuanto a los coeficientes b y c, pueden tomar cualquier valor real, incluso 0. Por ejemplo, si b es 0, la función sigue siendo una función cuadrática porque conserva la componente cuadrática. Lo mismo en el caso en el que c sea 0. Como observamos acá, tenemos la parábola f de x igual a 3x cuadrado. Chequeamos aquí la variable independiente x que graficamos en el eje horizontal y la variable dependiente f de x que graficamos acá en el eje vertical. Por ejemplo, el punto 0, 0 está en la parábola porque cuando x es 0, aquí en el eje horizontal sería esta ubicación, y o f de x sería también 0. 3 por 0 al cuadrado es 0. El punto 1, 3 está en la parábola porque cuando x es 1, y, en este caso, f de x, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, daría el punto 1, 3, que es este de acá. Cosa que podemos observar acá en la gráfica.